¿Cómo se utiliza el electromagnetismo en la industria aeroespacial? Buenas tardes, este grupo de exposición está conformado por Viviana Muñoz, estudiante de Ingeniería Industrial, Angie Marcela Chacón y quien presenta María José Monsalve, estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander. Dicha exposición será presentada al docente a cargo de Física 2, Pablo Andrés Ospina. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que los aviones funcionen de una manera tan eficiente y segura? Bueno, básicamente esto se presenta gracias a la intervención del electromagnetismo y su impacto en la industria aeroespacial, siendo este una fuerza que impulsa la nave y la guía en el aire. El electromagnetismo cumple un papel fundamental en la industria aeroespacial, ya que permite el funcionamiento de sistemas y tecnologías, las cuales son clave en sistemas de comunicación y asimismo en el control y seguimiento de la aeronave. De igual forma, se implementa en el conjunto de navegación como lo es el sistema de posicionamiento global GPS. Finalmente, se utiliza en la propulsión electromagnética para impulsar la nave espacial. A continuación, abordaremos cómo dicho fenómeno, gracias a la ayuda de ecuaciones físicas, generó una revolución tecnológica cambiando para siempre la forma de comunicación y estilo de vida de la humanidad. Objetivos. Dentro de nuestros objetivos está identificar las principales áreas de aplicación del electromagnetismo en la industria aeroespacial. Este tiene diversas aplicaciones y desempeña un papel importante en áreas como sistemas de navegación, comunicación, radar, protección electromagnética y propulsión eléctrica. Analizar los beneficios y desafíos asociados con el uso del electromagnetismo en estas aplicaciones. Dentro de los beneficios tenemos comunicaciones eficientes, precisión en la navegación y protección electromagnética. En cuanto a los desafíos, nos enfrentamos con inferencias electromagnéticas, seguridad de las comunicaciones, mantenimiento y fiabilidad. Y como último objetivo tenemos explorar las tecnologías y sistemas específicos que utiliza el electromagnetismo en la industria aeroespacial. Bueno, como base fundamental del trabajo de investigación, se requiere estudiar a fondo las aplicaciones que tiene el electromagnetismo en la industria aeroespacial. Para ello, primero comenzaremos definiendo alguna serie de conceptos que nos permitirán entrar en contexto con dicho componente teórico. Bueno, el electromagnetismo es una teoría unificada que engloba tanto el fenómeno magnético como el fenómeno eléctrico, estableciendo una relación entre ellos. Principalmente se basa en las leyes planteadas por el físico James Clerk Maxwell a mediados del siglo XIX. Las ecuaciones de Maxwell describen cómo los fenómenos eléctricos y magnéticos se relacionan, se propagan y se generan. Dicho esto, y para tener en cuenta, una carga eléctrica en movimiento produce un campo magnético a su alrededor y una corriente eléctrica genera tanto un campo magnético como un campo eléctrico. Y finalmente, un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico y viceversa. Maxwell fallece en el año 1879, pero años después, en 1884, sus ecuaciones se reducen a un sistema de cuatro ecuaciones llamadas leyes fundamentales del campo electromagnético. La ley de Gauss plantea que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga interna de dicha superficie sobre la constante epsilon sub 0. La ley de Gauss para el magnetismo plantea que el flujo magnético neto externo de cualquier superficie cerrada es cero. La ley de Ampère-Maxwell básicamente plantea que un campo magnético puede ser producido por una corriente eléctrica o un campo eléctrico variable. Esta fórmula plantea que en un campo eléctrico estático, la integral de línea del campo magnético es a través de un bucle cerrado es proporcional
a la corriente que fluye sobre el cable del bucle. Y la última ley, que es la ley de Faraday-Lenz, esta ley se dice que en un campo magnético variable se produce un campo eléctrico. Bien, esta ley plantea que la integral de línea del campo eléctrico alrededor de un bucle cerrado es igual al negativo de la velocidad del flujo magnético a través del área encerrada por el bucle. La importancia de estas ecuaciones es que dieron paso a la posibilidad teórica de generar la radiación electromagnética. Ya con esto podemos entender y calcular el comportamiento de las ondas electromagnéticas en un lugar del espacio o en un material. Circuitos integrados. Básicamente, estos circuitos son dispositivos electrónicos que contienen gran cantidad de componentes electrónicos como transistores, resistencias, condensadores en un sustrato de material semiconductor, como el silicio. Estos componentes están interconectados de una manera precisa para realizar funciones específicas, como por ejemplo permiten el diseño y el funcionamiento de sistemas electrónicos que pueden resistir interferencias electromagnéticas. De igual forma, transmiten y reciben señales de una manera mucho más confiable y esto se puede optimizar. Bueno, cuando hablamos de la industria aeroespacial, estamos hablando también tanto de la industria aeronáutica, que se dedica a la construcción de aviones, y la industria espacial, dedicada a la construcción de aeronaves con el fin de exploración espacial. Bueno, esta industria aeroespacial ha sido fundamental en el avance tecnológico y científico de la humanidad. El electromagnetismo ha permitido la creación de aviones con mucha más eficacia, bueno, más eficientes y rápidos, como el desarrollo de sistemas de comunicación, de navegación, que han transformado nuestra forma de vida. Entre las principales aplicaciones que tiene el electromagnetismo en la industria aeroespacial están los sistemas de propulsión electromagnética. En la nave, el electromagnetismo se basa en la interacción entre los campos eléctricos y magnéticos para generar un empuje y así poder propulsar la nave. La propulsión iónica se basa en este proceso, sino que lo que se hace es expulsar iones cargados eléctricamente para que generan un empuje en una dirección opuesta a la dirección deseada. El proceso generalmente consta de tres etapas. La primera es la etapa de la ionización, que es cuando se introduce un gas en una cámara de ionización dentro de un motor. Se utiliza un campo eléctrico para ionizar los átomos de gas. Esto quiere decir que se le quita o se les agrega electrones para convertirlos en iones positivos o negativos. La segunda, la segunda etapa es la etapa de la aceleración, que básicamente es que cuando el gas se ha ionizado, los iones resultantes se aceleran mediante campos eléctricos y magnéticos. Un campo eléctrico acelerador se aplica entre dos electrodos creando una diferencia de potencial, lo que hace que los iones se vayan hacia adelante. Al mismo tiempo, un grupo de bobinas magnéticas generan un campo magnético que canalizan los iones y como los retienen en un haz estrecho. Finalmente, tenemos la etapa de la expulsión, que es cuando se expulsan los gases por una boquilla de la nave. Este proceso, esta acción produce una reacción, tercera ley de Newton, lo que hace que los iones, bueno, se expulsen y la nave como que vaya en la dirección deseada. O sea, se la empujan hacia adelante en la dirección deseada. Este proceso continuo permite que el impulso sea constante y eficiente. Aunque el empuje que genera la propulsión iónica es relativamente bajo en comparación al motor de combustión química, es efectivamente como más, bueno, tiene un punto a su favor que ahorra como más combustible, lo que hace posible que los aviones puedan como mantenerse más tiempo en largos periodos de tiempo en el espacio, lo que les permite crear maniobras especiales, bueno, lo que vayan a hacer. Propulsión electromagnética de plasma. Utiliza principios electromagnéticos para acelerar y expulsar un plasma caliente, el cual es confinado en una cámara con la ayuda de campos magnéticos. Una vez esté confinado, los campos eléctricos
aceleran el plasma y producen una fuerza de propulsión. Propulsión magneto-hidrodinámica. Utilizan interacciones entre un fluido conductor y campos magnéticos, creando así una fuerza de propulsión. En este sistema, el fluido conductor se acelera con la ayuda de los campos magnéticos y eléctricos. Catapultas electromagnéticas. En el campo de los lanzamientos espaciales se utilizan catapultas electromagnéticas para el lanzamiento inicial de las naves espaciales. Estas catapultas utilizan campos magnéticos, los cuales permiten acelerar la nave espacial y de esta forma hacer que entre en órbita. En la parte de las comunicaciones, los circuitos integrados se utilizan en el diseño de antenas y sistemas de comunicación en la industria aeroespacial. Mediante las ecuaciones de Maxwell podemos entender la propagación e interacción de las ondas electromagnéticas en dispositivos y antenas transmisoras o receptoras. Las señales de radio son transmitidas usando ondas electromagnéticas, ya que se generan mediante la modulación de una onda portadora. En la parte de los radares, su funcionamiento se da por la emisión de impulsos de ondas electromagnéticas que miden el tiempo que transcurre en reflejarse la señal de vuelta luego de chocar con un objeto. Así es posible determinar la distancia, la velocidad, la dirección o la característica del objeto. También la parte de radares es muy importante porque nos contribuye con el control aéreo y la seguridad aérea de la misma manera. En cuanto a la comunicación satelital, mediante diferentes bandas de frecuencia se transmiten señales de voz, datos o videos a largas distancias, ya que los satélites son repetidores de señal. Es decir, recogen las señales transmitidas, las amplifican y las retransmiten a nuevas ubicaciones. Bueno, con los enlaces de datos. La transmisión de datos por vía Wi-Fi, Bluetooth o enlaces por cable permiten el intercambio de información desde sistemas a bordo a sistemas en la Tierra. Las ondas Wi-Fi viajan a través del espacio como impulsos rápidos codificados por datos. Sistemas de navegación. Bueno, en un origen, la brújula magnética y un mapa eran los únicos instrumentos que se utilizaban. La velocidad del aire y el tiempo eran medios, se podía estimar como, eran como los que podían estimar la posición para así poder llegar al destino. Sin embargo, gracias al avance tecnológico que ha tenido la sociedad, el electromagnetismo también influyó o tuvo un impacto muy significativo en los sistemas de navegación en la industria aeroespacial, ya que se aprovechaban los campos magnéticos para determinar la orientación y la dirección de las aeronaves. Los sistemas de navegación, por ejemplo, el sistema de posicionamiento global, el GPS, utilizan principios de electromagnetismo. Estos transmiten señales de radio que son recibidas por los receptores en las aeronaves para determinar su posición, su velocidad y el tiempo. Estos sistemas son esenciales a la hora de la seguridad y la precisión de los vuelos. Instrumentación científica. Los instrumentos y sensores utilizados en la industria aeroespacial se basan en principios electromagnéticos, los cuales nos permiten realizar medidas y recopilar datos. Por ejemplo, los magnetómetros se utilizan para medir los campos magnéticos, los espectrómetros para medir la composición química de la atmósfera y los sensores de temperatura, aceleración y presión nos permiten realizar medidas precisas. Simulación y análisis electromagnético. Antes de la fabricación de los circuitos integrados, los ingenieros realizan simulaciones y análisis para evaluar y optimizar el desempeño. Esto implica herramientas de simulación para predecir el comportamiento del circuito frente a interferencias y otras condiciones ambientales que puedan afectarlo. Bueno, la ingeniería desempeña un papel fundamental en el impacto que tiene el electromagnetismo en la industria aeroespacial, ya que son los ingenieros especializados en el electromagnetismo aplicado y en electrónica los encargados de diseñar, desarrollar y mantener los sistemas y componentes que hacen uso de los principios electromagnéticos.
En el caso de la ingeniería industrial, es la encargada de diseñar, optimizar y controlar procesos de producción y ensamblaje con el fin de optimizar el consumo de energía y mejorar la eficiencia en los sistemas de la industria aeroespacial. Bueno, en cuanto a la ingeniería civil, a pesar de no estar muy estrechamente relacionadas, se pueden como tener la idea de que su relación se basa en el diseño y la construcción de infraestructuras aeroportuarias, pues es la ingeniería encargada de la construcción de aeropuertos y sus infraestructuras asociadas. En este proceso se consideran como estrechamente relacionados con el electromagnetismo la ubicación de sistemas de iluminación de pistas y la mitigación de interferencias electromagnéticas. Otra de las relaciones de la ingeniería civil con la industria aeroespacial es en el diseño y mantenimiento de sistemas de navegación y vigilancia aérea, como radares y sistemas de navegación y comunicación. Bien, para concluir con nuestro tema de exposición, podemos decir que el electromagnetismo nos ha permitido avanzar en los campos físicos, tecnológicos y científicos, ya que por medio del análisis de su comportamiento se han logrado entender fenómenos que facilitan el desarrollo de la sociedad, más específicamente en la industria aeroespacial, con los aspectos que ya hemos mencionado anteriormente. Y finalmente, su aplicación es esencial para el funcionamiento seguro y eficiente de las aeronaves y los sistemas espaciales. Gracias por su atención a nuestra exposición.